tal? ¿Cómo están? Hemos pasado un puente bajo la lluvia, como diría aquel. Bienvenidos a IMAX Televisión, bienvenidos a Ahora Ciudad Real. Este martes, tertulia política. Hoy solo tenemos dos grupos políticos representados en esta mesa de IMAX Televisión, en este plato de IMAX Televisión. Así que vamos a empezar en materia, pero la actualidad manda. Y esta mañana, en la puerta de la Diputación de Ciudad Real, ha habido una rueda de prensa. ¿Por qué? Vamos a escuchar a Mario Herrera, representante del Círculo de Podemos de Ciudad Real. Creemos que el Partido Socialista tendrá que tomar parte, saber si este Partido Socialista va a ser el Partido Socialista de los amiguismos, el Partido Socialista de las redes clientelares, o por una vez van a ser valientes y van a decidir que esto no puede continuar. Desde luego, José Manuel Caballero, como presidente de la Diputación, del que el alcalde además ya reconocía el otro día en un acto público que parte de ese dinero venía de las subvenciones, creíamos que debería haber hecho una labor de fiscalización y control del dinero que ellos mismos otorgan a los ayuntamientos para hacer esto. Si eso no ocurre, será en este caso José Manuel Caballero como último responsable quien tenga que dar explicaciones de por qué a día de hoy el alcalde de La Puebla sigue siendo todavía alcalde, y desde luego tendrá que abrir una comisión de investigación en La Puebla para saber qué ha ocurrido dentro de su propio partido cuando han estado al frente de este gobierno. Y si José Manuel Caballero decide en este caso apoyar al alcalde de La Puebla, pues entendemos que será José Manuel Caballero el que tendrá que explicar por qué esto se hacía de una manera presuntamente irregular, porque los informes de intervención ya dicen eso, y tendrá que explicar por qué mantiene a un alcalde que Fiscalía tiene abiertas diligencias precisamente para investigar este caso. Con lo cual creo que queda poco que decir. Les pongo en antecedentes, es que en la Puebla de Don Rodrigo, el alcalde... Puebla del Príncipe. ¿Puebla del Príncipe? Puebla de Don Rodrigo. Puebla de Don Rodrigo, Puebla de Don Rodrigo. Perdón. Ya me voy a hacer porque es la actualidad. Puebla de Don Rodrigo, el alcalde del Partido Socialista, efectuó una obra de un velatorio. En principio iba a costar 92.000 euros y el total de la obra ha sido un 300% más superior. Y la Fiscalía, o en este caso el Grupo Político por Puebla, dirigido por el concejal Daniel Blasco, denunció estas irregularidades. Se han emitido a trámite esa denuncia y este martes pues Ganemos, Podemos, Izquierda Unida han realizado una rueda de prensa en la puerta de la Diputación Provincial para dar su apoyo a Daniel Blasco. Nieves Peinado, de Ganemos Ciudad Real, bienvenida a IMAX Televisión, como siempre. Muchas gracias. Esa rueda de prensa como motivo de dar apoyo al concejal, ¿no? Sí, bueno, más allá de porque Daniel en este caso tuviera que hacer pública la denuncia que ya ha interpuesto en los juzgados, un poco por manifestar el apoyo ante una situación que él está viviendo de manera personal muy desagradable, y es que el alcalde está sometiendo a una presión personal y familiar a este concejal, que lo único que ha hecho pues es un poco defender lo que tenemos que hacer, lo que es nuestra obligación, detectar una presunta irregularidad y ponerlo en conocimiento de los tribunales. Pues los tribunales decidirán, esa es la actualidad de este martes 2 de mayo. Como siempre, total información en el informativo de las 7:30 con nuestra compañera María González. Vamos a la actualidad también, porque este 1 de mayo, como siempre, como saben ya, es el Día del Trabajador, y aquí en IMAX Televisión nos surge la pregunta eterna de ¿sirve para algo celebrar este Día del Trabajador? Saludo a mi otra tertuliana de este martes del Partido Popular, Aurora Galisteo. Bienvenida, como siempre, a nuestra televisión. Es un placer para mí, ya sabes, la amistad que nos tiene desde hace mucho tiempo. ¿Sirve para algo el Día del Trabajador actualmente, en la actualidad, en 2017? Bueno, vamos a ver. Yo creo que los sindicatos históricamente han tenido un papel importante. Son muchos los logros que se consiguieron. No voy a hacer yo aquí un análisis histórico del papel tan importante que han jugado, pero sí que es verdad que en los últimos años parece que esto, a juzgar sobre todo por la escasa participación que hemos visto en el día de ayer en manifestaciones como la de la Central de Madrid, ¿no? Y en el resto de marchas convocadas en el resto de España, aquí en Ciudad Real, en concreto en Ciudad Real Capital, pues no sé si llegaron a ser 150 las personas que se manifestaron. Yo creo que, bueno, pues esta escasísima participación pues viene a demostrar un poco que bueno, pues que los sindicatos deben analizar, deben hacer análisis, deben plantearse su situación, deben plantearse hacia dónde van. Recordar también las últimas huelgas generales que hubo, que se convocaron en el 2012, la escasa también participación que tuvieron por parte de los trabajadores, y todo. Yo creo que todo esto les debe llevar a hacer un análisis profundo de la realidad y ver un poco, bueno, pues por dónde deben ir. Indudablemente la situación de ahora no es la de hace 100 años, se ha avanzado mucho, es verdad que quedan cosas por hacer,
Pero sí que creo que deben replantearse un poco esos objetivos y esa manera de ayudar al trabajador, que yo creo que es el objetivo último que deberían tener los sindicatos. Nieves. Bueno, yo creo que el día del trabajo, el día del trabajador o de la trabajadora sigue siendo absolutamente necesario, quizás hoy más que nunca, en la que vemos cómo se van mermando los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Hemos sufrido 2 reformas laborales tremendas que deberían hacer que estuviéramos todos y todas en la calle reivindicando nuestros derechos en ese sentido. Un poco haciendo referencia a lo que dice Aurora, yo creo que es cierto que se han conseguido que los sindicatos parezcan que son un instrumento poco útil para defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Eso puede ser una realidad que sin duda tendremos que debatir dentro también del seno del sindicato, porque yo creo que se tiende cada vez más a tener un comportamiento muy individualista. Es cierto que por los sindicatos pasan muchísimos trabajadores y trabajadoras, posiblemente más para buscar un asesoramiento jurídico que un apoyo colectivo, ¿no? Y creo que puede tener mucha más fuerza, o que tenemos que poner en valor o que seguir defendiendo que la lucha colectiva tiene más valor que la defensa jurídica individual, y en ese sentido tenemos que poner en valor eso que los sindicatos de alguna manera han podido ir perdiendo. Las huelgas, si tienen más asistencia o menos, o tienen más poder de convocatoria o menos, los datos siempre basculan mucho a todos los niveles. Yo creo que la representación en las huelgas generales es una representación muy digna, pero también es cierto que la precariedad laboral, que es absoluta, dificulta la participación también en la huelga por miedo a despidos y ese tipo de circunstancias que no se puede valorar como un hecho aislado si la gente participa más o menos, sino analizar el por qué puede ser que la gente participe más o menos. En ese sentido yo creo que sigue siendo absolutamente necesario. Supongo que podremos intervenir más, pero mucho más si encima nos metemos en el tema de las mujeres, ¿no? ¿Qué importancia tiene el Día del Trabajo para las mujeres? Sufrimos una brecha salarial de más del 20%, tenemos contratos temporales por encima de los hombres, es decir, tenemos todavía muchísimo que reivindicar en esa materia, y mejor juntos que de manera individual cada uno en su empresa. Sí, estamos de acuerdo, Nieves, pero la realidad es que ayer, vuelvo a insistir en las manifestaciones, o sea, es que fue muy escasa la presencia de trabajadores, y ayer no era un día laborable, es decir, que el que está comprometido y quiere participar y quiere reivindicar, ayer era el día perfecto. ¿Y qué nos encontramos? Nos encontramos con una foto, insisto, en la manifestación de Madrid o en la manifestación de Ciudad Real o en la de Puerto Llano, con muy poca participación. Hablamos, y dices tú, que es que la gente debería estar en la calle con el tema de la reforma laboral del Partido Popular. Bueno, la realidad, del Partido Socialista. La realidad es que España ya ha recuperado 1,5 millones de puestos de trabajo. Esa es la realidad. 1,5 millones que representa la mitad del trabajo destruido durante la crisis económica. O sea, que no está yendo tan mal. Tenemos los últimos datos de la EPA del primer trimestre del 2017 que acaban de salir. Se superan ya los 18,4 millones de ocupados. Eso, desde luego, sin duda es por el buen hacer del Gobierno del Partido Popular y por una reforma laboral que, aunque se critica en los medios, la realidad nos demuestra que luego en la calle, en un día como ayer, que deberían haber estado las calles llenas de gente, nos encontramos con una foto que es un cuarto de representación de lo que había años atrás. Y eso es significativo, y eso nos está diciendo que algo está pasando con los sindicatos. ¿Eso es así? Yo creo que en general la participación se ve mermada por políticas que han incentivado que haya poca participación a todos los niveles, en lo municipal, en lo regional, en lo autonómico y en lo estatal. A los distintos gobiernos no les interesa que la gente se mueva y se eche a la calle, y eso hace que se mermen este tipo de movilizaciones. De ello sois muy responsables, o tenéis una parte de responsabilidad muy importante dentro del Partido Popular. Se han recuperado 1,5 millones de puestos de trabajo, pero ¿en qué condiciones? ¿Con qué salarios? ¿Con qué precariedad? Es que no es suficiente, claro, entre estar en paro durante los últimos 10 años y cobrar 700 euros este mes, pues prefiero cobrar 700 euros este mes, pero es que esa no es ni muchísimo menos la solución. No es solamente la reforma laboral del Partido Popular, insisto, también es la reforma laboral del Partido Socialista. Hemos abaratado los despidos, hemos favorecido la temporalidad en las contrataciones, y eso sin duda hace que nos enfrentemos a un escenario cuanto menos lamentable. Lo que sí es cierto es que yo eché en falta ayer, que también vi la manifestación, voy a decir otra cosa, se me ha ido la cabeza,
Y la Confederación Nacional de Trabajo solo fue la única que actuó. Comisiones Obreras, UGT, CESIF, ¿dónde estaban? Porque los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT, desde hace ya bastantes años centralizan la concentración en Puerto Llano. Entonces, la convocatoria que hacen a nivel provincial la hacen en la localidad de Puerto Llano. En este caso, CNT prefiere hacerla en el municipio de Ciudad Real en vez de sumarse a esa, y para ser una convocatoria de CNT fue una representación bastante digna. Ajá. Si quiere responder, Aurora. No, yo, en cualquier caso, a pesar de que la convocatoria de los sindicatos como Comisiones Obreras o UGT, los mayoritarios, fue en Puerto Llano, en Alcázar, insisto, la foto fue la misma. O sea, muy poca participación, muy poca, teniendo en cuenta que Ciudad Real es una provincia con 102 municipios y muchísimos miles de habitantes. Muy poca participación. Mire, yo creo que hemos llegado a un punto en que es evidente y negar que el declive y el desprestigio de los sindicatos como Comisiones Obreras y UGT es absurdo negarlo. O sea, es que han perdido, tengo datos de ayer, han perdido más de 500.000 afiliados, superando apenas los 1,8 millones de asociados. O sea, es que es para que se lo replanteen. Además, siguen siendo los principales sindicatos de España y han perdido representatividad en las empresas en favor de otras entidades. Mira, Nieves, el peso de Comisiones Obreras ha caído en el último año del 39 al 35% y el de UGT del 37 al 32%. Eso es pérdida que se traduce en pérdida de representantes y en pérdida de interlocutores sociales. Yo creo que además este descrédito que se está viendo hoy en los sindicatos no solo se manifiesta entre los trabajadores. Yo creo que la sociedad en general también lo está palpando y así lo está diciendo. En la última encuesta del CIS, los sindicatos obtienen la peor valoración entre los españoles, con apenas 2,6 puntos sobre un total de 10. Solo los superan los partidos políticos. Hace 10 años, estos mismos datos nos hablaban de 4,5 puntos, o sea, han perdido el 50% de su credibilidad según el Centro de Investigaciones Sociológicas. Las últimas encuestas disponibles señalan que casi el 85% de la población, el 85%, jamás ha participado en un sindicato y solo apenas un 3% participa en la actualidad activamente. Yo creo que son datos que nos deben hacer pensar y que les deben hacer pensar a ellos, Nieves. Es una realidad, son datos de ayer, o sea, que es que no estamos hablando... En fin, creo que se lo deberían de replantear. Si los sindicatos, desde luego, el argumento que estás utilizando, Aurora, forma parte de un argumentario de desprestigio a los sindicatos que lleváis teniendo históricamente. Nos parecen que sean instrumentos útiles para la ciudadanía porque es gente que se organiza y defiende sus intereses. Y eso a la derecha pues le ha sentado como regular habitualmente. Tendrán que ser ellos los que movilicen a su Les ha gente. sentado como regular habitual. Ya, lo que pasa es que cuando uno hace políticas, cuando uno aprueba una reforma laboral al margen de los sindicatos por imperativo legal y no los tiene en cuenta, cuando uno hace una reforma legal o una reforma laboral donde deja sin protagonismo a la negociación colectiva y ese tipo de circunstancias, está llevando a la desidia a los sindicatos porque los está dejando sin ningún protagonismo. Y eso no nace de ningún sitio, tiene que ver detrás con unas políticas que incentivan la desaparición de la organización sindical en ese sentido. Y yo creo que no hay más remedio que los sindicatos tienen que pensar algunas cosas, por supuesto, como tenemos que pensarlas todas y todos, en todos los partidos, en todas las organizaciones, pero son un instrumento más necesario que nunca, sin ninguna duda, y que tenemos que reactivar cuanto antes, porque es la única manera de enfrentarnos a las políticas que van en contra de los derechos de todas y de todos. Hay otra cosa también, Julián. Ayer el tema de la manifestación, a mí es una cosa que me gustaría poner de manifiesto, se centró sobre todo en denunciar los últimos casos de corrupción, en concreto del Partido Popular, no se habló de otra cosa. Y yo creo que los sindicatos hoy en día pues tampoco pueden dar lecciones de nada en esta materia, porque me gustaría recordar que tanto Comisiones Obreras como UGT se han visto afectados por numerosas irregularidades y escándalos en los últimos años. No sé, podemos citar las tarjetas Black de Caja Madrid, los ERE fraudulentos de Andalucía,
los cursillos de formación o la dimisión del líder de UGT en Asturias. Pero es que, mire, ayer mismo, aquí lo tengo la noticia, ayer, 1 de mayo, Día del Trabajo, la Guardia Civil destapa cómo se llenaba la caja B de UGT en Andalucía y detiene a su Bárcenas. Es un extesorero y mucho dinero negro. La operación Cirene este lunes ha concluido con la detención de 14 personas y el registro de 5 empresas y un domicilio particular. Creo, Nieves, que son otro argumento más para que los sindicatos se replantearan su acción. Tiene narices, con perdón, Aurora, que saquemos el tema que saques tú el tema de la corrupción. No, lo sacaron ellos y ayer. de los sindicatos. Lo sacaron ellos en ayer. esta mesa. Fue lo único que hablaron en la manifestación. Bien, de acuerdo. De lo único que hablaron. Y además del Partido Popular, no hablaron de cuestiones. ningún caso de corrupción más. Dos cuestiones. Que el Partido Popular tiene unos casos de corrupción que ya superan, por mucho que os empeñéis en decirlo, los casos aislados y las manzanas podridas dentro del partido, es innegable, y que tenemos la obligación de denunciar que eso está pasando dentro del seno del Partido Popular es una realidad que tenemos que hacer. Es que yo me siento en la obligación de hacerlo, si no estaría asumiendo mi responsabilidad. Hay una diferencia entre el sindicato, en este sentido, entre el sindicato, no hablo del Partido Socialista, entre los sindicatos con los casos de irregularidades y el Partido Popular, y es que los sindicatos nunca han salido a la defensiva en este sentido. Quiero decir, para empezar, son casos más aislados de los que tiene el Partido Popular, que lo repetimos mucho y parece una coletilla recurrente, que el juez Ruz dijo que es un partido preparado y orquestado para delinquir como partido, y otra cosa es los casos que se dan dentro de los senos de los sindicatos. Pero es que además los sindicatos han salido defendiendo la honradez de los mismos y no han justificado en ningún sentido esos casos que se hayan podido dar, cosa que el Partido Popular parece que le cuesta reconocer que, mire usted, pues esto está mal, hay que reformar la casa de arriba abajo, hay que repensarlo y hay que hacer las cosas de otra manera, porque esto pues debería avergonzarnos a todas y a todos. Desde luego yo no voy a justificar los casos de corrupción ni dentro de los sindicatos, de ninguno. Yo soy miembro también soy afiliada a un sindicato, en este caso a Comisiones Obreras. No voy a defender ningún caso de corrupción ni dentro de mi partido nunca, ni dentro de mi sindicato, y creo que el Partido Popular debería hacer lo mismo en vez de andar diciendo que son casos aislados de gente mala que anda por ahí. Nieves, yo creo que no con la contundencia que deberíais. Que actúe la justicia, que el que lo haga lo pague, y que lo pague y lo devuelva y vaya a la cárcel. Hay que asumir responsabilidades políticas. Y el Partido Popular ha sido el único partido que ha puesto en marcha medidas contundentes contra la corrupción. Ahora, lo que no podemos consentir es que, insisto, el tema de ayer de la manifestación fuera única y exclusivamente los casos de corrupción del Partido Popular. Vamos a ver, limpien ustedes también, que es que estamos hablando en concreto, en el caso de Andalucía, que es que se han llevado el dinero destinado a los trabajadores, destinado al pago de planes de empleo, destinado a subvenciones. Es que se lo han llevado, es que, Nieves, no hay que negar, aquí todos tenemos redes sociales, y es que ayer el Facebook echaba humo, recordando las mariscadas, o no es así, con los memes, las mariscadas de los sindicatos en Andalucía. Eso es una realidad social, y hay que tener valor para salir en una manifestación con escasísima representación en Madrid a hablar de los casos de corrupción del Partido Popular, cuando creo que a los trabajadores y trabajadoras de este país hay temas sindicalistas mucho más importantes que hacer única y exclusivamente de la manifestación del 1 de mayo un alegato contra el Partido Popular y contra el Gobierno. Cuando eres capaz de mencionar alguna anécdota como la de la mariscada en este debate es porque efectivamente son cuestiones mucho más anecdóticas de lo que vosotros queréis, promover, que lo que hacéis es que, para no hablar de lo vuestro, ponéis el ventilador e intentamos hablar e igualar de otras cosas que no tienen nada que ver. Yo creo que el 1 de mayo se reivindique o se ponga de manifiesto el tema de la corrupción del PP tiene mucho que ver, porque es que para que a mí me saquen de mi situación de precariedad laboral, y me pongo yo en primera persona porque lo sufro, necesito un gobierno que no sea corrupto y que esté asegurándose y garantizando que me va a facilitar un puesto de trabajo digno en el que yo pueda desarrollar mi vida con normalidad y promover o diseñar mi futuro, cosa que con 35 años he sido incapaz de hacer todavía, gracias a las políticas del Partido Popular, que mientras están llenando los bolsillos a los demás nos tienen, pues, en fin, viviendo todavía de la caridad de nuestros padres. Es muy triste y muy lamentable que eso suceda, y desde luego tenemos la obligación como trabajadores y trabajadoras de denunciarlo, claro.
Vamos a ir terminando este primer bloque. Entonces, la conclusión es, Aurora, este 1 de mayo se ha convertido en un día festivo sin más. Sin más, desde luego. Vamos, los que además somos católicos también celebramos la festividad de San José Obrero, que bueno, pues efectivamente se ha convertido en un día de fiesta más. Por cierto, felicidades a los del barrio de Larache que han celebrado este fin de semana sus fiestas. Efectivamente, un día festivo más, pero ha dejado de ser un día reivindicativo y sobre todo ha sido un día que se ha politizado en exceso y donde se ha obviado el principal objetivo de estos sindicatos, que tiene que ser la defensa de los trabajadores y trabajadoras de este país. Se ha ido a hacer política. Que el Partido Popular nos deje decidir dentro del seno de los sindicatos cuál tiene que ser el papel de los mismos y que lo debatan y decidan qué es lo que tiene que hacer. No hace falta que nadie nos haga recomendaciones. Se ha politizado en exceso porque el trabajo es política y la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras es política. Y si hay menos participación, no solamente en los sindicatos en general, tiene mucho que ver con la estrategia del Partido Popular para hacer que eso suceda y no hay que hacer la fotografía y objetivizar, hay que descubrir por qué está pasando eso y en eso tiene una parte de responsabilidad muy importante. Muy bien, ese ha sido el primer bloque de la hora Ciudad Real sobre la festividad del Día del Trabajo, del Día del Trabajador de este 1 de mayo. Volvemos enseguida con el pleno del Ayuntamiento de Ciudad Real de pasado jueves correspondiente al mes de abril. En unos minutitos, espérennos. Hasta ahora. ¿Qué tal? Estamos de vuelta aquí en Ahora Ciudad Real, en Imagen Televisión, en este segundo bloque de la Hora Ciudad Real Tertulia Política. El pasado jueves 27 de abril se realizó en el Ayuntamiento de Ciudad Real el pleno correspondiente al mes de abril con varios temas a decidir y a debatir y a discutir, entre ellas una moción presentada por Aurora Galiste del Partido Popular sobre los bonos para infantiles de 0 a 3 años para ayudar a las familias sin recursos, que fue aprobada por unanimidad. Efectivamente, fue una propuesta, yo creo que muy positiva, una propuesta que obtuvo el respaldo de todos los grupos. Una propuesta que presentó el Grupo Municipal Popular pues, en su clara defensa y apoyo a las familias de Ciudad Real. Es una iniciativa que yo creo que va a contribuir a aliviar la pesada carga que tienen que asumir las familias a la hora de pagar las guarderías, las escuelas infantiles. Es una ayuda que es verdad que ya estuvo en el Ayuntamiento de Ciudad Real entre los años 2008 y 2012. Fue cuando llegó la crisis, esas ayudas tuvieron que prescindirse y destinarse a otras cosas, como fueron ayudas de emergencia social. Y ahora que el Ayuntamiento vuelve a encontrarse o se encuentra con una situación económica, bueno, pues como hacía muchos años que no se veía, ¿no? Con esos 9 millones de euros que han pagado del IBI del hospital, con un remanente líquido de tesorería de casi 5 millones de euros, pues creíamos conveniente que era el momento de volver a atender esas demandas de las familias. Yo di algunos datos en el Pleno que creo que son muy frescos de lo que es la realidad. El pago de una escuela infantil cuesta de media 350 euros al mes. Es evidente que en Ciudad Real la falta de guarderías públicas no llega a cubrir ni el 50% de la demanda. Estos años atrás hemos estado viendo que han ofertado una media de unas 200 plazas y la demanda ha superado las 500. Con lo cual, bueno, pues insisto, creo que era el momento de atender esa demanda de las familias. Son muchas las que no tienen solo un niño en una escuela infantil, sino que tienen 2. Y al final también creo que es una medida que va a contribuir de verdad a ayudar, ¿no?, a la tan cacareada conciliación de la vida laboral y familiar. Porque al final, nos guste o no, en el 80% de los casos es la mujer la que afronta el cuidado de los hijos pequeños. Y yo creo que esta ayuda puede contribuir a que se produzca un incremento del acceso al mercado laboral de las mujeres y sin duda va a ser una ayuda que, bueno, confiemos que no duerma
el sueño de los justos, como duermen otras mociones que sí se han aprobado este pleno, que eso sería para otro debate. Confiemos en que se ponga en marcha. Hemos quedado en juntarnos para hacer una serie de, bueno, pues de tablas, porque indudablemente las bases no va a ser lo mismo ayudar a una familia con unos ingresos de 20 o 30.000 euros que a una familia con unos ingresos de 50.000, eso es evidente. Pero sí que queremos que sea una ayuda universal para todas las familias de Ciudad Real y bueno, pues nos tendremos que poner a trabajar el equipo de gobierno, los grupos municipales que así lo aprobamos, que insisto fue por unanimidad, para que en breve pueda ser una realidad e incluso para el próximo curso escolar, septiembre, ese es nuestro deseo, puedan estar funcionando. Buena idea, buena iniciativa y esperemos que salga adelante en esas bases, en esas reuniones y que podamos la gente de Ciudad Real disfrutar de ellas. Pero el debate se centró sobre todo en el remanente del año 2015, esos 3 millones que el PP, el Partido Popular, criticó mucho que no se invirtiera en obras, por ejemplo, de Ciudad Real, ¿no, Aurora? Efectivamente, es que además así se lo hicimos saber en su momento y en su tiempo y así se lo recordamos en el Pleno. Es que, mire, Julián, el 2 de agosto, la señora alcaldesa, Pilar Zamora, junto con el concejal Nicolás Clavero, dieron una rueda de prensa diciendo todo lo que iban a hacer con ese remanente líquido de tesorería, que por cierto era fruto, al menos en 6 meses, de la gestión del gobierno del Partido Popular. Y se lo advertimos, no van a llegar ustedes a tiempo, no va a acabar el año con la adjudicación de esas obras. Y la realidad, bueno, entonces nos acusaron de alarmistas, pero la realidad ha sido la que nosotros denunciamos ya a finales de agosto. Se ha acabado el año y se han dejado de invertir más de 2.800.000 euros que estaban ya comprometidos en inversiones concretas de la ciudad, de pavimentaciones, de proyectos, que pues por la falta de trabajo, por no ponerse a ello cuando hay que ponerse, van a pasar a amortizar deuda en vez de a inversión real. Lo peor de todo, insisto, es que el Partido Popular, a través de nuestro portavoz, de Miguel Ángel Rodríguez, se le avisó en varias ocasiones, no van a ser ustedes capaces de llegar a tiempo, no van a poder adjudicar esas obras antes del 31 de diciembre, nos acusaron de agoreros, de no querer el bien para esta ciudad, de no sé cuántas cosas más. Y al final, pues por desgracia, en este caso, por desgracia, el tiempo nos ha dado la razón. Ganemos, en este caso, denuncia que las leyes Montoro dificultan que el dinero de la gente, además ese es el titular, el dinero de la gente se invierta en la gente. Sin ninguna duda. Lo que está claro es que tenemos limitaciones municipales para destinar el dinero a lo que nos parece que tendría que destinarse, en este caso desde Ganemos, y eso es una realidad que no se puede negar. Por mucho que parezca que es una frase recurrente de la que tiramos siempre, es que eso es obvio, evidente, y además no solamente en qué podemos destinarlo, sino los plazos. No podemos prever que tenemos que hacer estas obras o cuánto remanente vamos a tener desde enero para poder diseñar los planes de manera adecuada. Claro que el Partido Popular avisaba de que era posible que no pudieran llevarse a cabo todas las obras que había anunciado el Partido Socialista. Lógico, porque tenemos servicios municipales infrarrepresentados que han abandonado completamente los años del Partido Popular en los que ha estado gobernando, que han sido muchos y no siempre acertados. De tal manera que ellos entendían que con los servicios que había iba a ser complicado hacer esto. En cualquier caso, aquí hay dos maneras de actuar. Salir diciendo que ustedes no van a ser capaces de hacer esto o apoyar la medida para intentar que se desarrollen las máximas obras posibles hasta donde lleguen los equipos municipales y los servicios municipales para poder desarrollarlas. Y todas las que puedan hacer y hasta donde se lleguen, bienvenidos sean. Insisto, con una plantilla infradotada, con unas leyes que impiden preverlo con más anticipación porque no se sabe cuánto dinero se va a destinar y además donde tenemos limitaciones para el gasto. Dentro de eso lo que hay que hacer es apoyar todo lo posible para que salgan las máximas de obras que se puedan. Desde luego Ganemos no está en absoluto de acuerdo en que se destine gratuitamente dinero a pagar a los bancos. Entendemos que hay que hacer todas las obras que se puedan, pero también entendemos las dificultades que tienen los servicios porque además hemos hablado con ellos. Yo les daría la palabra al Partido Socialista Español, pero es que no se encuentra aquí con nosotros esta tarde, de martes. Ellos les acusan a ustedes de que en 12 años no se realizaron
realizaron las obras pertinentes, Aurora? Vamos a ver, ellos lo que nos dijeron en el Pleno, que ya hay que tener valor para decirlo después de haber atravesado una crisis como la que hemos atravesado, que por cierto fue su líder nacional el que la negaba continuamente y luego nos la tragamos todos los españoles, nos acusaban de no haber hecho unos almacenes municipales. Pues mire usted, Julián, es que en plena crisis, insisto, con unas necesidades mucho más allá, mucho más acuciantes por parte de la gente, como era el empleo, como era poder comer, no haber invertido el dineral que cuestan los almacenes municipales, es que era lo suyo, es que era lo que había que hacer. Es que el Partido Popular, en esos años dificilísimos de crisis, en los que bajó muchísimo la recaudación de impuestos, es que el impuesto de construcciones y obras, el ICIO, bajó a límites que no se habían visto nunca en las arcas municipales, que fueron años muy complicados, y hubo que priorizar. Y se priorizó. ¿Y en qué se priorizó? Se priorizó en las personas, en sus necesidades. Se incrementaron las ayudas de emergencia social, se incrementaron las ayudas para el pago de luz, para el pago de viviendas, y que nos vengan ahora a decirnos que no hicimos los almacenes municipales, pues mire usted, pues es una realidad, pues no se hicieron. No se hicieron. El Partido Popular prefirió estar al lado de las familias y al lado de las personas que en ese momento lo estaban pasando mal, con unos recursos, insisto, unos ingresos muy mermados, porque no fue crisis solo para los ciudadanos de a pie, que lo fue y muy dura, también fue una crisis para las instituciones, porque, insisto, los ingresos y la recaudación vía impuestos bajó muchísimo y fueron unos años complicados. Hablando de obras, en Ciudad Real la más famosa, y el que vaya por el centro lo puede ver, es la de la Plaza de Cervantes. Hay malestar entre los vecinos, dueños de establecimientos, por esta obra que se está alargando en el tiempo, Aurora. Efectivamente, esta es otra muestra más de la nefasta gestión que está llevando a cabo la señora Zamora, y yo creo que a mí me entristece que con la connivencia de Ganemos, que son sus socios de gobierno y no la aprietan nada, pues es una muestra más. Donde dije digo. Primero dijeron que iban a abrir la plaza para que la afectación fuera lo menor posible por trozos. Luego decidieron que abrían la plaza en canal, como la estamos viendo ahora. Los vecinos en el mes de enero piden una reunión con Zamora, presentan un registro, una solicitud de reunión registrada, y resulta que Zamora lo recibe 2 meses después. Mire usted, es que el problema de este equipo de gobierno es que tanto en la Plaza de Cervantes como en el resto de proyectos de inversiones y demás acciones a ejecutar en esta ciudad, es que no tiene un programa de gobierno, es que no tiene un norte, es que gobiernan a base de ocurrencias. Y en este caso concreto de la Plaza del Pilar está afectando gravemente a comerciantes, a locales de hostelería y sobre todo a muchísimos vecinos que van a tener que estar muchos meses, ya llevan y los que le quedan, con una plaza abierta sin explicaciones, sin saber realmente lo que se está haciendo. Porque, insisto, primero dicen una cosa, luego hablan de otra, luego dicen que los estudios han demostrado. Es que seguimos sin saber realmente qué es lo que se han encontrado o se están encontrando en los bajos de la Plaza de Cervantes. Seguimos sin saberlo. Por más que le hemos preguntado el Partido Popular, por más que le han preguntado a los vecinos, no hay unas explicaciones claras. Donde dije digo, y es que así no se puede gobernar una ciudad. Y así está teniendo reflejo, pues en lo que está teniendo reflejo, aunque la ciudad está sucia, en que se están deteriorando los servicios municipales, porque no hay un timón y no hay una dirección concreta ni un plan de actuación concreto, es a golpe de ocurrencias. Y así nos va, claro, y yo lo siento pues por Ciudad Real, porque me duele Ciudad Real y porque me duelen los ciudadrealeños. ¿Qué ves? Bueno, en fin. Por partes, ¿no? Sí, vamos por partes. A ver, la plaza de la obra Cervantes es una obra que era necesaria no desde esta legislatura, desde hacía muchísimo más tiempo, y que el Partido Popular ni se ha asomado a valorar qué es lo que había que hacer allí. Si llegan a gobernar 4 años más, tomando un refresco en la plaza, nos habíamos caído más de uno o de una con seguridad, porque es que no han hecho absolutamente nada por valorar qué es lo que había allí. Es una obra compleja, sin ninguna duda, que duda cabe, donde además, por las explicaciones que ha dado el concejal en el Pleno, pues se han encontrado cosas que no estaban previstas, porque las obras de este tipo, cuando uno levanta el terreno, pues descubre que hay cosas pues, que no venían en algunos informes, o hablaba de cables de Unión Fenosa que no tenían claro que estuviera por allí. En fin, estas cosas son complicadas y lo que hay que hacer, y fundamentalmente, es hacerlo bien.
Es decir, no vale para nada ir parcheando circunstancias porque estamos gastando un dinero, un tiempo, se está molestando a los vecinos, efectivamente a los hosteleros de la zona, y puesto que ya se pone a reparar eso y hay alguien que decide que eso hay que solucionarlo, vamos a hacerlo bien y con tranquilidad. No sé si para el Partido Popular eso no era una prioridad o no, porque había otras cosas a las que atender antes en un periodo de crisis. Desde luego lo que pasaba en Ciudad Real era que había desahucios, como en muchos otros municipios, y lo que hacíamos cuando llamábamos a la puerta de la anterior alcaldesa porque se producían estas circunstancias era tener un recibimiento nulo, malas maneras y poca preocupación. Eso es lo que nos ha pasado durante, por lo menos, los 4 últimos años en Ciudad Real con estas circunstancias. Que tengamos conocimiento, no ha habido ningún caso de desahucio en esta ciudad, se empieza a contratar con bancos que se comprometen a no desahuciar, y ese tipo de medidas no es que las pudierais aplicar o no, es que no habéis escuchado, es que había una opacidad tremenda en este sentido y una insensibilidad bestial. Entonces, hacer demagogia hablando de que en época de crisis nos estábamos ocupando de las familias, cuando estábamos dejando a las familias en la calle, que así es la realidad, la cantidad de familias que tenían que acudir a una plataforma porque su institución era sorda, muda y no se ocupaba en absoluto de la gente que está dejando en la calle, esa es la realidad del Partido Popular de los últimos años, y desde luego daba para hacer obras en otros sentidos. Y cuidado con quitarle importancia a la nave de mantenimiento, porque todas y todos tenemos los informes de la precariedad en la que están trabajando los trabajadores en la actual nave, y yo desde luego no voy a ser responsable de que pase algo a un trabajador, a un funcionario municipal, y yo no haya puesto todo de mi parte para que se hagan unas instalaciones adecuadas a las condiciones y a la prevención de riesgos laborales que requiere, que es necesario y que tenemos que reclamar y demandar. Yo no he dicho que sin esas ningún naves no sean sentido. importantes. Yo he dicho que en una escala de prioridades es Muchísimo. más importante atender la emergencia social de las familias que hacer una nave para Pero es que tampoco se mantenimiento. entendían. Eso está claro. No se atendían. Respecto a la plaza de Cervantes, no es cierto que el Partido Popular no hiciera nada. El Partido Popular, 6 meses antes de las elecciones, ya contrató con una empresa de Valencia un estudio del subsuelo de la plaza de Cervantes. Hubiéramos seguido avanzando si el Partido Socialista y Ganemos, sin ganar las elecciones, no hubieran gobernado en el ayuntamiento. Hubiéramos seguido avanzando. Pero es que mire usted, señora Nieves, que como están ustedes acostumbrados a defender al equipo de gobierno, dice usted que las explicaciones que ha dado el señor Lillo y que no sabían lo que había allí, es que además de ese estudio que hizo el Partido Popular del subsuelo, el equipo de gobierno ha hecho otros 2 más, señora Nieves, y aún así, con 3 estudios seguimos diciendo que no sabemos lo que hay. Pues mire, es que ya, en fin, es un argumento que ya se cae por su propio peso. Pero ustedes dicen que está en el gobierno, ganemos con el Partido Socialista, pero se le rechazan propuestas en los plenos. Por ejemplo, una que estuvo acompañada con Ciudadanos y otra presentada por Prado Galán. ¿Qué piensa por ejemplo, del polígono Sepes, que para industrializarlo y aprovecharlo se rechazó porque decía el concejal, José Luis Herrera, que era ineficaz? Y en cuanto a la de Prado Galán, presentada sobre diseñar un plan supramunicipal de movilidad para Ciudad Real. A ver, 2 cuestiones con esto muy rápidas. 9 más 4 suman 13 y eso hace que haya mayoría en el Ayuntamiento de Ciudad Real, sin ninguna duda. La suma es esa, entonces aquí gana quien más suma, y Ganemos y el Partido Socialista suman 13. De perdedores nada, es decir, la suma hace que la alcaldía la ostente Pilar Zamora y no el Partido Popular, cosa que a nosotros nos alegra. Nos hubiera gustado mucho más que la alcaldía la ostentara Ganemos, pero en este caso era el mal menor. Claro que hay diferencias entre el Partido Socialista y nosotros tenemos un acuerdo de investidura, no un acuerdo de gobierno, no hemos asumido ninguna concejalía, y aunque hubiéramos asumido alguna concejalía siempre hay discrepancias entre unos partidos y otros porque no somos lo mismo. Nosotros tenemos la obligación de llevar al Pleno, como tienen el resto de grupos, las propuestas que entienden que son buenas para la ciudadanía y que así nos exigen. Algunas salen, otras no salen. Desde luego nosotros, creo que Aurora me lo podrá también corroborar, demostramos, o no, igual no lo hace, ¿no? Pero demostramos que no somos sectarios, porque cuando las propuestas son buenas las sacamos para adelante, y yo entiendo que el resto de grupos municipales también lo hacen, y como ha pasado con la que hemos hablado de las guarderías municipales. Y bueno, pues nosotros presentamos nuestras propuestas, el Partido Socialista nos dice que no a veces, otras veces que sí, nosotros a ellos también. Ahí tenemos un claro ejemplo de que
Somos distintos con la famosa moción de los circos, una moción que a mí personalmente me duele profundamente que no salga adelante y que además no solamente he intentado sacar con el apoyo del Partido Socialista, sino que en mi obligación de sacar la medida que pensaba que era positiva, lo he intentado con el Partido Popular también y no ha sido posible. Y en el mes de abril, como no, la palabra famosa en Ciudad Real de último año, la remunicipalización, pues también salió en el pleno del mes de abril. Claro. En cuanto a CRTV, de nuevo, otra vez CRTV, Aurora. Pues sí, efectivamente, a mí es un tema que, miren, que también me entristece, porque es que también se lo advertimos al equipo de gobierno, se lo advertimos a Ganemos. Se empeñaron, hablaba antes Nieves de un pacto de investidura que tienen con el PSOE, pacto que no han cumplido en nada, o sea, y ellos están callados, o sea, aquí los únicos que estamos denunciando esto es el Partido Popular. Pero mire, en el caso concreto de las remunicipalizaciones, en el caso concreto de los trabajadores de TVCR, es que se lo advertimos, y efectivamente, y por desgracia, la justicia ha dicho que fue el ayuntamiento el que despidió a esos trabajadores. Es que lo dice la sentencia, que es pública y se puede leer. Y ahora resulta que readmitir a esos trabajadores en el ayuntamiento, que por supuesto era la opción que quería el Partido Popular, es gravoso para las arcas municipales. Pues es que es así, es que hay un reparo del interventor que así lo dice. Haberlos indemnizado habría costado la mitad que haberlos readmitido. No seremos nosotros los que digamos que se vayan a su casa, no. Pero es que esto hay que cortarlo de raíz. Es que aquí además estamos desvirtuando el tema. Es que yo recuerdo cómo Pilar Zamora en la oposición y el Grupo Municipal Socialista en la oposición en los últimos años de la anterior legislatura se pasaban los plenos pidiendo que se cerrara la eMusbi, entonces, pidiendo que se cerrara. Y ahora resulta que llega al gobierno y lo primero que hace es reactivarla, la tiene abierta. Y yo me pregunto, ¿para qué? ¿Para qué la tiene abierta? Para esta confrontación, para tener a los trabajadores de los servicios municipales en un hilo. Porque esto ha pasado con TVCR, pero es que ahora enseguida vendrán parques y jardines, etcétera, etcétera. Entonces, yo desde aquí les volvería a decir y les animaría que aparquen el tema de las remunicipalizaciones, que se dediquen de verdad a trabajar por esta ciudad y vamos a dejar quieto lo que bien está y bien funciona. Es que bien está y bien funciona será su opinión, desde luego no es la nuestra. Privatizar los servicios municipales, como llevan haciendo durante los últimos años, no es una buena gestión municipal, porque, desde luego, varias cuestiones. Que empiece. El acuerdo de investidura, se lo dije en el último pleno que estamos hablando de eso a su compañera Rosario Roncero. No se preocupen ustedes tanto por el acuerdo de investidura, que estos concejales y concejalas ya están aquí para supervisar si el acuerdo de investidura va bien o mal. Y además no son los concejales y concejalas, sino que nuestras asambleas son ciudadanas abiertas absolutamente a todo el mundo y pueden venir a comprobar o a reivindicar por dónde tenemos que continuar con el acuerdo de investidura sin ninguna duda. Me sorprende muchísimo el discurso con el tema de la remunicipalización de la televisión del Partido Popular, porque lanzan el mensaje de que indemnizar cuesta menos que readmitir y al mismo tiempo estáis diciendo que no pretendéis vosotros que se hubiera indemnizado y despedir a los trabajadores. Es que es una contradicción que no sé cómo sois capaces de explicar. ¿Cuál es vuestra posición? ¿Cuál ha sido vuestra posición y cuál hubierais querido que se hubiera hecho con esto? ¿Que se hubiera indemnizado o que se hubiera readmitido? Porque lo único que habéis hecho es que cada paso que se ha dado os habéis puesto en contra, pero aunque hubiera sido una cosa y la contraria, y eso es una contradicción que tendréis que explicar vosotras y vosotros, pero de todo, pero de todo. Porque lo que habéis hecho, porque lo no que ha es hecho cierto. la señora Zamora es una auténtica chapuza. No es cierto. Y así lo ha dicho la justicia. Pero ¿cuál es que vuestro han despedido posicionamiento? a los trabajadores. El ayuntamiento ha despedido a los trabajadores y lo advertimos. Quédense ustedes quietos, que esto no se puede hacer. Y fuisteis y lo hicisteis. Y lo hizo la señora Zamora y lo firmó. Y ahora hay una sentencia de un juez que dice que ha sido el Ayuntamiento de Ciudad Real el que ha despedido a los trabajadores. Ha sido la empresa la que ha despedido a los trabajadores. Ha sido el Ayuntamiento. Y en cualquier caso, lo que sigue sin quedarme claro es por qué hubierais apostado vosotros, ¿por readmitir o por indemnizar? Por no habernos metido en este lío que es que el lío no nos metemos nosotros, sí. Nos mete un Partido Popular que privatiza empresas que deberían ser municipales sin ninguna duda. En cuanto al cierre de la eMusbi, yo lo digo cada vez que tengo oportunidad. Ganemos asume la presidencia de la eMusbi porque nosotros
nosotros entendemos que tenemos un compromiso firme con el tema de las remunicipalizaciones y en ese sentido pensamos que la empresa municipal puede ser un instrumento que facilite el camino de las remunicipalizaciones y mientras quepa la más mínima posibilidad de que la empresa pueda servir para eso, nosotros vamos a seguir asumiendo la presidencia como garantes también de que eso se lleve a buen puerto o por lo menos de que hagamos todo lo posible para que eso se haga y la empresa va a seguir abierta en ese sentido y con la presidencia asumida por Ganemos mientras quepa la más mínima posibilidad de remunicipalizar porque es un compromiso ciudadano y una petición histórica ciudadana que sin duda ha posibilitado que seamos 13, 9 más 4 y que el Partido Popular no esté gobernando. Pero es que, Nieves, hablas de mínima posibilidad, pero ¿qué posibilidad de qué? Si es Muchas. que la primera que ha sido el tema de la remunicipalización de los trabajadores de TVCR, como dicen en la calle, os la han dado en toda la frente. Vais a seguir insistiendo, en tener a los trabajadores de otros servicios municipales en un hilo para que al final suceda lo que ha sucedido con los trabajadores de TVCR. ¿Vais a seguir insistiendo en que sea una actuación gravosa para las arcas del ayuntamiento? No. Por no hablar del sufrimiento que vais a generar en esas personas que tienen un puesto de trabajo y en sus familias. Pero de verdad, pero es que sois cabezones. O sea, es que la primera sentencia ha sido contraria a lo que vosotros decíais. ¿Ahora qué vais a hacer? ¿Seguir con el resto de servicios? Sí. ¿Seguir? ¿Para qué? Para que pasen a ser empleados públicos del ayuntamiento sin acceder a través de un concurso de mérito y capacidad. Que es vuestra ¿Cómo propuesta, va esto? ¿no? ¿Cómo va? No, es la vuestra, No, insisto, pero que este pregunto lío cuál de es las la vuestra, municipalizaciones efectivamente. lo habéis creado vosotros, lo ha generado la señora Zamora, con vuestro apoyo y vuestra connivencia, y con vuestra presidencia, que eso os encanta, lo de presidir la Murbi. Yo insisto, ¿para qué está abierta esta empresa municipal? ¿Para qué una empresa municipal que el PSOE, estando en la oposición, pidió una y otra vez que se cerrara? Y así estaba, en trámites de cerrarse cuando llegáis vosotros al gobierno del ayuntamiento y la reactiváis. ¿Para qué? Ojalá, 2 años de Musbi, ¿para qué? Ojalá ¿Pero qué y no está fuera haciendo necesario, esta empresa? ojalá y no fuera necesaria tenerla reactivada porque no tengamos que estar afrontando estos procesos que desde luego no son fáciles. Sí, vamos a seguir insistiendo en la remunicipalización, nos vamos a dejar la piel por remunicipalizar los servicios privatizados por vosotros durante estos años. Ese es nuestro compromiso y lo vamos a seguir defendiendo y la empresa municipal sigue siendo un instrumento útil para que eso se realice y vamos a apostar por ella para que eso pueda llevarse a buen puerto. Pero dime solo una acción que hayáis llevado a cabo a lo largo de los 2 últimos años que no sea la sentencia de los trabajadores de TVCR. Una sola acción. En ello estamos trabajando, que a nadie le quepa ninguna duda, la remunicipalización no es una cuestión solo municipal, pasan muchos otros municipios, y es un proceso muy complejo, con lo fácil que habéis privatizado, lo difícil que nos lo habéis puesto para que podamos revertir Julián, esos estamos servicios. a mitad de legislatura, pero en ello estamos trabajando. Esa no es lo la duréis. frase Me más llamó una cosa recurrida. también del Pleno de su compañero Miguel Ángel Rodríguez, el portavoz del Partido Popular, que afirmó que CRTV era partidista. ¿No les invitan al Partido Popular a la televisión local? Mire, lo del tema de las invitaciones es una cosa curiosa. Primero, porque yo creo que el equipo de gobierno del ayuntamiento no invita a nada. O sea, es el ayuntamiento el que está invitado por numerosas asociaciones y entidades de esta ciudad a participar en los actos, ya sean culturales, sociales, de toda índole, que se celebran en esta ciudad. ¿Qué está pasando aquí? Pues que nosotros venimos observando, y así lo dijo también mi compañero Pedro Lozano en el turno de ruegos y preguntas, que en los últimos actos en los que, insisto, son las asociaciones, entidades, las que transmiten al ayuntamiento la invitación, a nosotros no nos la hacen llegar. Esa es la realidad. Y luego, por otro lado, es un hecho fehaciente que en los únicos o últimos actos en los que el Partido Popular ha tenido una presencia, como siempre tiene, destacada, no se ven reflejados luego con pluralidad en la televisión municipal. Por no hablar del último pleno. O sea, el último pleno, justo en el primer paquete de medidas, hasta que empezamos a debatir las mociones, 13 puntos en los que se veían los 2.800.000 euros que se habían perdido en inversiones, en los que se veía el reparo de legalidad del interventor a la contratación de los trabajadores de TVCR y otros puntos interesantes. Pues mire usted, pues es que no se grabó y no se emitió. Y tampoco se emitió en directo el pleno de las remunicipalizaciones que tuvimos en el mes de mayo del año pasado. Es que, mire usted, yo ya no sé qué pensar, pero sí que es verdad que nosotros asistimos a esos actos y no nos vemos luego reflejados, no solo en la televisión municipal, sino incluso en la página web del propio ayuntamiento.
¿Tienes algo que decir sobre eso? Sí, yo, vamos a ver, en cierta medida comparto lo que está diciendo Aurora. Creo que el Ayuntamiento en este sentido debería hacer un esfuerzo mayor por asegurar que nos lleguen las invitaciones, fundamentalmente las actividades que son de índole claramente municipal, y que además nos veamos representadas y representados ahí, porque estamos trabajando, porque representamos a ciudadanas y ciudadanos, y hay que asegurar que allí estamos, que también estamos trabajando y hacemos un esfuerzo por hacerlo. Y en cuanto a la televisión municipal, bueno, pues nosotros también lo dijimos en el Pleno, estamos ya nerviosos, ¿no?, porque pensamos que va demasiado tarde, porque se configure ese Consejo Audiovisual donde nosotros tenemos muchas ganas de participar para poder aportar a los contenidos y decidir entre todas y todos qué es lo que podemos debatir, porque pensamos que podemos tener un montón de ideas que pueden sumar a una televisión que tiene que tener un carácter puramente municipal por encima de cualquier otra circunstancia, y que tiene que representar lo que pasa en la ciudad, más allá de intereses de otro tipo que en este caso tienen que estar aparcados con esta circunstancia. Voy a acabar. La semana próxima, el 9 de mayo, se inicia la Feria Nacional del Vino, FENAVIN. Es ahora mismo una de las ferias, o si no es una de las más, es la más importante feria del vino. Para Ciudad Real es muy importante, Aurora. Sí, sí, indudablemente. Yo creo que es una feria en la que la importancia de que se le da a nuestros bodegueros, es que el producto que tenemos, el vino, es una cosa excepcional. Y era necesario que las instituciones trabajaran de forma conjunta. Yo estoy orgullosa de que el Partido Popular y el PSOE hayan unido sus fuerzas para sacar adelante una feria que yo ya lo de nacional lo quitaría. Yo pondría ya internacional, porque indudablemente tiene una repercusión extraordinaria. Los contactos comerciales que se hacen, bueno, pues se hablan de miles de contactos comerciales. La presencia de bodegas, de gente autorizada del sector es lo mejor que hay ahora mismo. Yo diría que no solo en España, sino incluso fuera de ella, ¿no? Bueno, aquí se notará a nivel más local, pues indudablemente hoteles llenos, restaurantes llenos. Eso al final también es crear riqueza en lo que nos toca a nosotros, a Ciudad Real como capital, y bienvenido sea también ese apoyo por cosas que merecen la pena de los dos grandes partidos, del Partido Popular y del PSOE, y bueno, y deseando que comience una nueva edición que yo estoy segura que va a ser otra vez, como en anteriores ediciones, va a venir cargada de éxitos. Nieves. Poco más que añadir. Yo sí aportar que, bueno, me gustaría que esta feria, desde lo municipal, fuéramos capaces de hablar en positivo más allá de términos puramente económicos, que somos capaces de ofrecer durante esos días, y cómo adaptamos nuestro municipio a poder ofrecer un entorno cultural, patrimonial, mucho más amplio de que los hoteles estén llenos y los bares estén llenos, que es muy importante, que yo no me voy a quejar de eso, ni muchísimo menos, pero todo no es una cuestión económica, ni muchísimo menos. En FENAVIN lo veremos, no es una cuestión de que el vino sea más caro o más barato, sino que se ofrece si es ecológico o no, si es mejor o no, y hay que valorar otro tipo de circunstancias que creo que como institución municipal también deberían hacer, y no conformarse con que nos instalen las carpas y se llene la ciudad por sí sola, sino que escaparate, qué es lo que queremos ofrecer, qué visión queremos dar, y eso hay que trabajarlo. Totalmente de acuerdo con Nieves, pero vamos, hablando de carpas, me gustaría recordar que en la última edición de FENAVIN, que fue justo en campaña electoral, la ahora alcaldesa, Pilar Zamora, aseguró que iba a ser la última edición de FENAVIN en carpas. Bueno, pues me parece que no solo va a ser la última, sino que dentro de 2 años, que volveremos a estar, si no sucede nada antes, otra vez en campaña electoral, FENAVIN volverá a desarrollarse en carpas, una más de sus promesas incumplidas. Bueno, que este miércoles nuestro compañero Ataulfo Solís entrevista a Francisco Cañizares, así que yo estaría muy atento a las 4 de la tarde en directo con el Ahora Ciudad Real este miércoles. Este Ahora Ciudad Real este martes pues ha acabado. Que sean felices, sonrían. Hasta luego.